Continuando con el estudio de los métodos de análisis de estados financieros, los que se agrupan como métodos horizontales, vamos a estudiar lo que es el método de aumentos y disminuciones. Es bien práctico. Consiste en que determinemos la variación que ha existido de un periodo a otro. Esta variación pues puede expresarse como variación positiva en el caso que aumente, variación negativa en el caso disminuya o una variación neutra donde no existió diferencia o variación alguna. La forma de calcularlo pues es bien práctica, como lo vamos a ver. Lo importante es determinar una variación en términos absolutos y una variación en términos relativos. Es importante y generalmente se recomienda colocar como primer año del estado financiero analizado el más reciente. En la teoría pues se va a conocer como la cifra comparada. Lo vamos a colocar por acá. Cifra comparada. Y el periodo más antiguo, pues el periodo más antiguo se va a llamar cifra base. Esto es lo que recomienda la teoría para presentación. Primero consignar el año más reciente, conocido como cifra comparada, y el año base, pues como en segundo término. Y el método, en cuanto a los cálculos, se determina de la manera siguiente. Vamos a restar a la cifra comparada la cifra base. De esa manera, como podemos ver, 223.451,09 menos 180.681,81 nos da 42.769,28. Una variación positiva. ¿Qué significa? Que del 2019 para el 2018 se incrementó en 42.769,28. Y así tendríamos que hacer para cada uno de los rubros, en este caso, del estado de resultados. Cifra comparada, o sea, la más reciente, menos cifra base. Ahí determinamos la variación en términos absolutos. Se recomienda generar la variación en términos relativos, ya que puede originarnos una mala interpretación el manejar solo cantidades o variaciones absolutas. Por ejemplo, si analizamos la diferencia de 42.769,28 que se da en los ingresos de operación, será más relevante esa diferencia que los 6.684,87 que tenemos en la utilidad antes de impuesto. Pudiéramos decir en términos nominales que sí, pero no tenemos una certeza en cuanto a la proporción que subió o que varió de un año para otro. Para eso nos permite una mejor interpretación hacer el cálculo de la variación relativa, es decir, en términos porcentuales. ¿Cómo calculamos esta variación en términos relativos? Pues tomamos la variación absoluta dividido la cifra base. En este caso ya había configurado esta columna para que me diera porcentajes. Entonces de esa manera tenemos ya variaciones en términos relativos. Variación absoluta dividida cifra base. Entonces aquí vamos a copiar en todos los demás rubros esta fórmula. Y por ejemplo, ahora podemos de alguna manera comprobar lo que les indicaba anteriormente. Veamos la variación que se dio en los ingresos por operación. 42.769,28. Si lo analizamos solo en términos absolutos, pudiéramos pensar que estos 42.769,28 que se dio de variación en los ingresos de operación es más relevante que estos 1,000 quetzales, 1,009 que tenemos en los ingresos financieros, si nos guiamos por las variaciones absolutas. Sin embargo, si vemos las variaciones relativas, la variación que se dio en ingresos financieros representa el 39% de incremento en relación al año anterior. No así en los ingresos de operación, que aunque el valor nominal es mayor, su variación en términos relativos
su variación porcentual en cuanto a lo que subió de un año para otro es únicamente el 24%. Es decir, es más relevante en la variación que se dio en los ingresos financieros. Como se pudieron dar cuenta, el cálculo matemático es bastante sencillo. La variación absoluta, pues restamos la cifra más reciente menos la cifra base, y para la variación relativa, dividimos la variación absoluta dentro de la cifra base. Lo más importante y lo más relevante del trabajo del analista financiero, pues es, de alguna manera, verificar las causas que originaron estos incrementos o estas disminuciones de un año para otro, y de esa manera poder generar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones en relación o derivados de ese análisis. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran haber sido las causas de estos ingresos en operación? Pudo haber sido que adquirí una mayor maquinaria y eso me permitió producir una mayor cantidad de unidades para la venta, o me permitió reducir el costo de lo vendido. Se pudo haber originado por una mayor campaña publicitaria, por una ampliación en mi mercado. Eso lo voy a conocer al analizar el entorno, al analizar lo que sucedió en la empresa. En este caso, pues estamos limitados únicamente al estado de resultados, pero veamos. ¿Qué pasó con los ingresos, con los gastos operativos? Los gastos operativos también se incrementaron en una proporción similar a la venta. Puede haber sido que tuvimos la necesidad de contratar otro empleado. Los gastos de distribución, esos sí se incrementaron bastante. Se incrementó un 70%. Aquí pues hay que hacer el análisis del por qué se dio ese incremento. Pudiera ser solo con esta información que tuve que distribuir productos a lugares más lejanos. Entonces, podemos concluir en base a esta información que la empresa se expandió hacia otra área geográfica, incrementamos nuestro mercado meta. Eso originó pues que tuviéramos más clientes y que incrementáramos las ventas. De alguna manera, pues eso explicaría estos ingresos en distribución. Y lo que pudiéramos de alguna manera ver si esa política que tuvimos a partir del año anterior para este se reflejó en utilidades, pues analicemos qué pasó con las utilidades. Efectivamente, veamos. Aquí tenemos que de 2019 a 2020 mi utilidad bajó en 5,000 quetzales. Bajó en un 21%. Entonces aquí tendríamos que analizar si esta política de incremento de ventas, para quién estamos trabajando. ¿Estamos trabajando para nuestra empresa o estamos trabajando para, en este caso, para los que están distribuyendo nuestro producto? O puede ser, tendríamos que ver la tendencia que tengamos en los otros periodos para ver si esto es mientras nos acomodamos, mientras que vamos de alguna manera colocándonos en un nuevo mercado, pues que se está dando esta disminución en las utilidades del ejercicio. Veamos también qué pasó con los ingresos financieros. Aquí tenemos otra causa, de nuestra rebaja en la utilidad. Se dio un incremento en los ingresos financieros de un 39%. Habría que ver por qué estamos pagando mayores intereses. Puede hacer que tengamos un incremento en la maquinaria para producir más, y como producimos más, pues tenemos que buscar un mercado más amplio para colocar nuestros productos. O sea, todo esto se deriva de un programa, pudiéramos pensar, de la empresa en ampliar su mercado, en vender más, para que a un corto o mediano plazo pues pueda de alguna manera reflejarse en un incremento en nuestras utilidades. Eso sería de alguna manera lo que consiste el método de aumentos y disminuciones. Como les he hablado, de alguna manera de que necesitamos analizar más durante un periodo más largo para explicar en algún momento dado un incremento, una disminución que se está dando, por ejemplo, en este periodo, en este ejemplo que estamos analizando de un año a otro, pues es importante analizar una secuencia de años.
Y para eso, pues, se puede utilizar el método de tendencias. El método de tendencias, como su propio nombre lo indica, persigue determinar ese comportamiento a lo largo de varios años, esa tendencia que puede tener una empresa en determinados rubros, para efectos más que todo de explicar los cálculos y tomar algunas partidas que pudiéramos considerar relevantes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tomemos estos de partida, estos años, 2010, 2020, 2019, vamos a copiarlos por acá. Vamos a tomar los ingresos. Veamos qué pasó con nuestro costo de ventas. Y vamos a colocar nuestra utilidad del ejercicio para analizar una potencial tendencia de lo que puede observarse y poder tener un comportamiento en el tiempo de la empresa y de esa manera pues dar mejores recomendaciones y observaciones. Entonces vamos a preparar una secuencia de datos. En lo que lo preparo, permítanme un momento para poder seguir explicando el tema. Muy bien, entonces continuando ya con el método de tendencias, reorganicé un poquito los datos en el sentido de que para este método sí es recomendable, como estamos hablando de un comportamiento a lo largo de los años, colocar como primer dato pues el año más antiguo. Para efectos de explicación y de alguna manera porque consideramos que son cuentas que nos pudiera revelar en sí un resumen de lo que ha pasado con el rendimiento de la empresa, con las ventas y con su costo de ventas, pues nos vamos a limitar a estudiar solo estos tres rubros. Entonces aquí tenemos la información de estos rubros, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 5 años. Y las cifras de cada uno de ellos. Se puede observar claramente que se ha tenido un incremento en cada una de las cuentas. Pero para poder explicarlo, como les comentábamos, a veces los números absolutos no nos permiten tener una interpretación adecuada de lo que ha pasado en los estados financieros o en la situación financiera de una empresa. Vamos a convertir estas cifras absolutas en índices, partiendo del año más antiguo, el cual se considera como año base, y al cual se le va a asignar como base el número 100. A partir de este 100 vamos a comenzar a crear índices para cada uno de los valores de los diferentes años. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a relacionar, vamos a dividir, por ejemplo, voy a crear el índice del 2017 de ingresos de operación, divido 145,000 entre 140, o sea, la cantidad del 2016 y lo multiplico por 100. Entonces ya tendríamos mi índice de los ingresos de operación para el 2017. Siempre vamos a hacer esa relación con el año base. Veamos el 2018, 160,000 dividido 140,000 por 100. Ahí podemos ver cómo en el indicador nos va a ir de alguna manera ilustrando cómo tiene una tendencia hacia el alza lo que es la cuenta de ingresos de operación. Y así haríamos con el 2019, en este caso los 180,000 dividido 140,000 por 100. Y por último, el año 2020, dividido el valor del año base multiplicado por 100. La misma operación pues tendríamos que hacer con las otras dos cuentas. Por efectos de la explicación pues vamos a copiar la fórmula. Entonces aquí podemos ver la tendencia de cada una de las cuentas. Para presentar un informe, para poder de alguna manera explicarlo ante accionistas o ante socios,
lo más conveniente pues es trasladar o convertir esta tendencia a una gráfica. Entonces podemos usar una gráfica de líneas. Entonces veamos, creemos una gráfica con estos datos. Insertar en Excel pues es bastante sencillo poder generar una gráfica de tendencias. Aquí tendríamos ya nuestra gráfica, solo sería de agregarle un título por acá. Comportamiento. Comportamiento, vamos a colocarle ventas, costo de ventas, utilidad. Como se puede observar a través de una gráfica, pues se ilustra de mejor manera el comportamiento que han tenido estas cuentas. Veamos, por ejemplo, la línea azul representa los ingresos de operación. Han ido hacia el alza, pero se puede ver que con una menor tendencia que lo que pudiera tener lo que es el costo de ventas y la utilidad del ejercicio. Vamos a presentarlo, la gráfica mejor de otra manera. Permítanme, vamos a seleccionar aquí una gráfica más ilustrativa, donde todo parta de 100. Donde partamos de 100. Veamos. Nos va a dar una mejor ilustración a la hora de nuestro informe. Iluminamos nuestros datos y vamos a insertar la gráfica. Mejor esta, donde partimos todos del índice 100. Entonces podemos ver el comportamiento que ha tenido cada una de las cuentas. Podemos ver de igual manera en la línea azul cómo los ingresos de operación van hacia el alza. O sea, tenemos constantes incrementos en los ingresos o en las ventas. El costo de ventas ha ido incrementando, pero no en la misma proporción. De esta manera, pues se ve positivo. Estamos gestionando adecuadamente nuestros costos, nuestras materias primas, nuestros gastos de fabricación, que hacen que el costo de ventas, pues, tienda a ascender, no en una misma proporción que las ventas. Entonces, podemos estar seguros de que estamos vendiendo una mayor cantidad de unidades producidas. Sin embargo, el problema se ve claro en qué está pasando con la utilidad. Comenzó a tener una tendencia similar al incremento en los ingresos. Sin embargo, de 2019 a 2020, pues se ve una total disminución. Como ya lo vimos anteriormente, las principales causas son el incremento en los gastos financieros y el incremento en los gastos de distribución, que habría que analizarlo si tienen una razón de ser, si esas inversiones que se hicieron, pues tienden a que en próximos años esta tendencia se revierta y vuelvan a subir los ingresos como se habían venido dando en los últimos 4 años. Esto es lo importante de las tendencias. No podemos decir que en este momento mi empresa está mal. Siempre había tenido la utilidad, una tendencia hacia el alza. Sin embargo, por cuestiones propias de un proyecto, pudiera decirse, en este año las mismas bajaron. Sin embargo, pudiera tener una tendencia hacia la mejora en los otros años. Entonces, así es como de alguna manera, pues, se elabora o se trabaja el método de aumentos y disminuciones y el método de tendencias. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.